Vamos a bendecir por la Torah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Amén. Shalom a todos. Shalom. Vamos a analizar una porción más de Vaikra, de Levítico, en su capítulo 19 y 20, que nos empieza a relatar ciertos mandamientos, decretos que Hashem le dijo a Moisés para que se los expresara al pueblo de Israel. Y inicia esta porción que Hashem le dice a Israel: sean santos, así como yo soy santo, que yo soy su Dios. Santo, Kedoshim, que es esta parashá, santos, se refiere a apartado. Una de las teorías, una de las interpretaciones que la gente dice, pues santo, pues viene haciendo que te apartas de todo. Otra de ellas en diferentes religiones es: me voy lejos, me voy a una montaña a meditar, a estudiar, solo, fuera de todo. Pero aquí, en esta porción, nos empieza a especificar ciertos mandamientos. Que cada mandamiento, si tú los cumples, habla del Shabbat, de la honra a los padres, de la alimentación, de ser justo, bondadoso, recto. Ahí Dios está diciendo: ¿sabes qué? Santo es una consecuencia de que tú guardes mis mandamientos. Y también nos dice muy enérgicamente: no vas a tener idolatría, no vas a ser idólatra. Alfonso, por favor, coméntanos. Shalom a todos. Shalom. Si bien vemos la idolatría como un aspecto físico, vemos los ídolos, vemos las diferentes denominaciones que rinden culto a algún tipo de imagen o estatua. ¿Por qué tanto se recalca en el judaísmo idolatría, no idolatría, no idolatría? Y Dios está repetidamente diciendo al pueblo de Israel en la Torá: no seas idólatra. Vemos algo muy importante sobre la idolatría. Idolatría es todo aquello que va en contra de la Torá, todo aquello que no te acerca a nuestro Dios y al contrario, que te aleja de Dios. Vemos las diferentes denominaciones y vemos que hicieron los grandes líderes que tomaron esta situación de que la gente no se sentía cómoda y dijeron: este es tu Dios que te permite hacer lo que a ti se te hace cómodo. Entonces vemos cómo tomaron este aspecto de hacerte creer que tú no eres capaz de poder acercarte a Dios, que tú no tienes la capacidad y que tú no eres digno de poder estar, en este caso, frente a frente con nuestro Dios. Al contrario de la Torah, que nos dice nuestro Dios: tú me puedes llamar, tú te puedes acercar a mí y yo te voy a aceptar. Vemos la diferencia de que no importaba tu situación económica, tu situación de raza o género, mujer o hombre, que nuestro Dios dice: yo no hago distinción, cualquiera se puede acercar a mí. Entonces, en este aspecto, idolatría, no tener esa cercanía con nuestro Dios, que es lo que te hace santo, el cumplir las mitzvot, no a tu conveniencia, sino como los mandamientos, sino como nuestro Dios te pide que los cumpla. Si tú eres idólatra, dice puntualmente la porción, dice: nuestro Dios vas a ser cortado del pueblo. Interpretaciones es cortado espiritualmente del pueblo de Dios, que trae ciertas consecuencias. Una de ellas es, así como viene a la letra, eres cortado, te sacan del pueblo, Dios te saca del pueblo. La otra es, una de las consecuencias: vas a morir joven o vas a ver a tus hijos morir. Ellos van a morir antes que tú. Y eso es terrible. También nuestro Dios en esta porción nos está diciendo: ¿sabes qué? Tú vas a ser bondadoso. Háblame un poco más sobre la bondad, sobre la caridad. Vemos en la parasha que nos menciona acerca del que ciega, del que recolecta, en este caso el trigo, que nos menciona que lo que se cayera debían dejarlo para los pobres. Y también de las uvas, que aquellos pequeños racimos que se quedaban, igual lo tenían que dejar para los pobres. ¿Qué nos dice nuestro Dios en esta parasha? ¿Qué nos enseñan los estudiosos? ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Vemos que nuestro Dios nos dice la orden de: tú vas a ayudar a las personas, tú vas a ser bondadoso. ¿Qué es ser bondadoso? Muchos aspectos de nuestra vida pasamos y nos ponen situaciones de personas que están necesitadas, personas que nos venden sus productos, personas que trabajan para vivir.
Entonces en este aspecto nos dicen esto, Dios, tú debes ayudarles porque yo te di a ti los medios para que tú puedas ayudar. Y en este aspecto no tener ese aspecto de querer recibir algo a cambio. Como en mi caso, yo cuando pequeño te decía, tú da para que Dios te dé más. Pero no, la cosa es tú da porque es una ordenanza de nuestro Dios. No para que Dios te dé, sino porque tú lo debes hacer, porque Dios ya te dio. ¿Puedo comentar acerca de la bondad? Está comentando también Alfonso cosas muy interesantes, que también Hashem le está hablando a toda la comunidad israelita, todo el pueblo de Israel. Le está diciendo, ustedes van a ser una nación especial, diferente, ustedes van a ser santos, apartados de toda injusticia. Y le hablan a los jueces y les dice, ¿sabes qué? Que ustedes cuando estén en un juicio no van a favorecer al pobre, porque es pobre, pobrecito, ni al rico, porque tiene medios económicos. Tu juicio va a ser justo. Y empieza a relatar también esta porción que dice, ¿sabes qué? Vas a cuidar mis sábados, vas a cuidar mi Shabbat. Jonathan, apóyanos con tu comentario sobre el Shabbat. Bueno, todos, dentro del contexto del Shabbat de la Parashá, dice sábados. No se refiere, no engloba nada más a los sábados semanales, sino también habla de las fiestas. Hablando de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, que acaba de pasar. ¿Y por qué resalta al final del verso? Dice, porque yo soy el Eterno. Nos habla de la importancia de lo que son los sábados, los días de fiesta para Dios. ¿Por qué? Porque nos hacen el sábado inconscientemente, aunque es un día para hacerle deleite, porque nos vestimos bien, porque estamos con la familia, porque estudiamos, porque cantamos, porque agradecemos a Dios, porque nos desconectamos del mundo. Este precepto inconscientemente nos hace reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo sigue caminando, porque la gente sigue haciendo sus negocios, porque siguen haciendo sus actividades y Dios de una manera indirecta nos enseña de lo grande que es Dios por medio de lo que ha hecho en el universo y lo pequeño que es el ser humano. ¿Por qué? Porque el mundo sigue caminando sin nosotros estar contribuyendo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros negocios. Y Dios dice, tú vas a guardar mis sábados porque yo soy el Eterno. Y cada sábado es un sábado especial, hablando del sábado semanal y también de los sábados de fiesta. Nuestro Dios nos ordena, hay sábados de fiesta que nos ordena regocijarnos, hay sábados de fiesta que nos ordena reflexionar, hay sábados que nos enseña y cada sábado nos hace como que de otra manera ir aprendiendo más de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de sus preceptos, el sábado es en el día en el cual, ahora sí que técnicamente nos ponemos a cuentas con Dios, porque Dios nos da 6 días para realizar todas nuestras actividades, para trabajar. Dice, 6 días trabajarás y 6 días nos trabajamos en nuestras cualidades. Para el 7º día, decirle indirectamente a Dios, Hashem, pues aquí está, ahora sí que todas las cualidades que yo trabajé, todas las cosas que yo aquí me equivoqué, pues te pido perdón y ahora sí que comenzar otro nuevo ciclo semanal. Y hablando de los sábados de fiesta, otro ciclo, ahora sí que hablando de Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que nos enseñan pequeños detalles de cómo Dios se va moviendo en el mundo y en nuestra vida. Muchas gracias. Nos está enseñando el camino para la santidad. La santidad es la consecuencia de guardar Shabbat, porque el sábado te santifica, de ser justo, de ser bondadoso, de no tener idolatría. Ese es el camino correcto para llegar a la santidad. Y también la porción nos empieza a relatar y decir, ¿sabes qué? También en tu negocio debes de ser honesto. Coméntanos un poco más, Benji. Shalom a todos. Shalom. En la parashá nos dice sobre que debes de dar los pesos exactos a las personas, porque antes había 2 utensilios que se utilizaban para dar la medida más precisa para lo que se vendía, que se llamaba efá, y el efá era para el maíz, las semillas, etc. Y el hin era para los líquidos. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos de ser honestos con nuestro negocio,
porque hubo un caso donde una compañía quedó en bancarrota, le invirtió tantos millones para nada, quedó en bancarrota. ¿Por qué? Porque su negocio no era honesto. Y algo también muy interesante que dice que no podemos regatear a las personas. Por ejemplo, si vas a comprar una camisa y ves al señor muy necesitado, no le puedes decir, déjemela en 50. No debes de regatear porque tú no sabes lo que esa persona está pasando y entonces, por eso debemos de ser nuestros negocios honestos, porque si nuestros negocios son honestos, nos vamos a elevar, pero si no damos los pesos exactos o lo que vayamos a vender exactos, en vez de que nuestro negocio se eleve, se va a destruir. Muchas gracias. Aquí nuestro Dios nos está diciendo, sean santos, incluso en tus negocios. No vas a estar engañando, debes de ser honesto. Si ofreces 1 kilo de manzanas, vas a dar esa cantidad, no vas a dar de menos. Esta porción nos recuerda mucho a los 10 mandamientos. Aquí mencionamos el sábado, el no tener dioses ajenos. También en esta porción nos dice nuestro Dios, debes de honrar a tus padres. ¿Eliel? Shalom a todos. Shalom. Bien lo comentabas, el camino hacia la santidad, el camino hacia ser santo, como nuestro Dios es santo, consiste también en parte importante de lo que Dios pide. Y uno de los mandamientos más importantes es honra a tu padre y a tu madre. Creo que la particularidad que tenemos como todos, como seres humanos, para poder que el hombre sea creado, se necesita una parte del padre y una parte de la madre para que podamos nosotros tener, o para que pues, se pueda dar vida. Y muy particular, nosotros estamos compuestos de esa parte tanto del padre como de la madre. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros tenemos esa relación de pecado, es importante recordar que también pecamos en un sentido de tener esa parte del padre. Nosotros pecamos por la parte del padre, pero también pecamos por la parte de la madre. ¿A qué me refiero? Muy particular, el hecho de que nosotros tengamos conciencia y enseñanza viene por el padre, por la madre. Al hecho de decir, bueno, tienes que honrarlos, tienes que temerlos, tienes que tener ese respeto por tus padres, es eso. Porque ¿qué padre no se siente avergonzado de que su hijo actúe de mal manera? Recordemos que los mandamientos están compuestos de esta manera. Hay mandamientos que son de sentido común, de una cuestión racional, pero hay mandamientos que nosotros no entendemos. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento racional. Toda la gente lo conoce, a pesar de que no esté expuesto a la Torah. La gente por sentido común dice, bueno, tengo que respetar, ¿no? Porque deben así. Pero muy en particular lo que Dios quiere para la humanidad, muy particular aquí, porque lo retoma en esta parte del camino a la santidad que bien lo comentaste, es que nosotros podamos reconocer quién nos está dando vida primeramente, pero también quién nos está dando la enseñanza. No por ello quiere decir que si los padres son buenos, el hijo va a ser bueno. Por eso termina con esta relación y dice esto, pero cuidarás el Shabbat. Si un padre y una madre te dice, bueno, no guardes el sábado, o te aleja de Dios, también no quiere decir que esté del todo bien. Aquí creo que la parte importante para que nosotros tengamos vida es eso, reconocer la Torah, primeramente, pero sí regularmente es reconocer también la honra que tenemos hacia el padre, hacia la madre, siempre y cuando estén en el camino de Hashem. Muchas gracias, muy interesante lo que comentabas. Esta porción es muy rica en decretos, mandamientos, interpretaciones de lo que Hashem le pidió al pueblo de Israel. Vienen también sobre la moralidad sexual, de que también te impurifica cohabitar con tu hermana, con tu tía, con tu tío, son relaciones ilícitas que dice Dios, tú no lo vas a hacer. Todas esas prácticas las cometían las personas que vivían en este lugar. A la tierra que tú vas a llegar, tú no lo vas a hacer, porque si tú faltas con estas leyes que te estoy dando, la misma tierra te va a expulsar y vas a perder tu santidad. Es muy interesante lo que nosotros comentábamos. También viene sobre que no debes de mezclar
semillas diferentes cuando tú siembres, tu tipo de ropa que no se debe de mezclar lo que es la lana y el lino, muchísimos mandamientos, pero también hay en esta porción, en Levítico 19, hay una frase muy célebre, de ama a tu prójimo como a ti mismo. Coméntanos un poco más, Samuel. Sí, Shalom. Como bien mencionas, esta más que frase es una orden por parte de Dios. Viene directamente de Dios. El cristianismo lo refiere, lo canaliza como parte del Nuevo Testamento, sin embargo su origen está en Levítico capítulo 19, verso 18, donde Dios le dice textualmente al pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues bueno, ¿qué es amar al prójimo? ¿No? Amar al prójimo tampoco es que si te pegan la mejilla te des por la otra, que si alguien te alza la voz o te dice tienes que guardar silencio, porque incluso quien quiso interpretarlo en el Nuevo Testamento, cuando alguien lo ofetea, me parece, él reacciona de manera airada, ¿no? Entonces esto te lleva a reflexionar que no es tan sencillo el precepto de amar al prójimo. Antes de amar al prójimo, antes de decir, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos un poco antes, ¿no? Del amor, porque a lo mejor, ¿qué es amar al prójimo? Como a mí mismo, etcétera. Yo creo que el primer principio es conocerte a ti mismo. Debemos entender primeramente, para no confundirnos, debemos entender primeramente que todos somos creación de Dios. Ese es como la base de este precepto. Ama a tu prójimo porque tu prójimo, el que está enfrente, el que está a un lado de ti, es creado también a imagen y semejanza mía. Entonces, tiene esencia de Dios. Pero para poder amar, primero es conocerme. Si tú no te conoces, yo desde mi perspectiva, puedo decir que es de ahí donde se derivan muchos problemas. ¿Por qué? Cuando tú te conoces a ti mismo, a ti misma, bien, ¿cuál es tu función? ¿Por qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te creó? Etcétera. Te enfocas en eso y comienzas a trabajar. Pero cuando no sabes ni qué onda, o sea, ¿para qué estoy? ¿Para qué fui creado? Empiezas a voltear así como que a todos, ¿no? Y quieres imitar. Y entonces, él está haciendo esto, pues yo también lo voy. Pero como no es tu función, entonces lo quieres hacer mejor que él. Quieres hacer las cosas mejor que él o que ella. ¿Sí? Y pues como no es tu función y no tienes esas habilidades, pues eso te genera un conflicto, ¿no? Pero porque a él sí le salen las cosas, a mí no, yo me estoy esforzando, etcétera, ¿no? Entonces, a eso voy. Cuando no conocemos, cuando yo conozco bien cuál es mi función en este mundo, en esta vida, y lo tengo bien en claro, ¿no? Y por sobre todo yo estoy consciente de que él también tiene una función y él también tiene una función, tú tienes una función. ¿Y cuál es tu función? Entonces yo contribuyo contigo y te ayudo para que tú también puedas cumplir tu función en este mundo. Eso es amar al prójimo. Contribuir con los demás, no verte como una competencia porque no eres mi competencia, sino verte como lo que eres, una creación de Dios que también viene a este mundo a cumplir una función. Y entonces cuando yo ya tengo en claro qué es lo que tengo que hacer, entonces me es más fácil relacionarme con los demás y evitar tantos problemas. Todos en el trabajo, bueno, no todos, ojalá que no todos, pero muchos en el trabajo tenemos esa serie de conflictos, ¿no? Alguien que me cae mal, alguien con ni siquiera puedo ver, otra vez ahí viene, esto, lo otro, ¿no? Un vecino incómodo, no lo sé. Todos tenemos siempre, estamos rodeados de personas, pero cuando no entendemos cuál es mi función, yo desde mi perspectiva digo
Desde ahí es donde se derivan muchas situaciones, muchos problemas. Debemos entender que el primer principio es que todos estamos conectados entre sí, que todos tenemos una función. Y en lugar de que yo sea una piedra de tropiezo para ti, mejor te ayudo a cómo contribuir, ¿no? ¿Cómo te ayudo a cumplir tu función? ¿Cómo ayudo a que tú cumplas con preceptos? Oye, ¿qué se te está complicando? Guardar Shabbat. ¿Por qué se te complica guardar Shabbat? ¿No? No hacer la Shonara. ¿Por qué se te complica? No sé. Entonces, ahí es donde yo puedo contribuir. Eso es amor al prójimo. Las reacciones que tenemos por naturaleza a veces es porque no logramos dominarnos nuestro temperamento, nuestras emociones, pero las podemos ir trabajando poco a poco, ¿no? Pero sí, amar al prójimo es todo un tema, pudiéramos en un momento dado compartir. No solamente es, si te dicen algo, te tienes que quedar callado, no creo que sea ese el propósito, porque al contrario, estamos obligados a corregir a las personas. Porque si las dejamos en su error, sabiendo que están en un error, también nosotros podemos contribuir y no hacer nada por el prójimo. Ahí nosotros podríamos acarrear también cierta responsabilidad. No podemos quedarnos callados, tenemos que decir las cosas como son. Hay maneras, hay formas, hay palabras adecuadas, pero sí, ahorita sí nada más de manera breve de lo que te puedo compartir, que es el amor al prójimo, pero sí resaltar esa orden, ese precepto viene desde Levítico directamente por Dios, ¿sí? Mucho antes, ¿no? de nuevas enseñanzas, otras enseñanzas ya más contemporáneas, etc. Muchas gracias, muy interesante. Este mandato viene aunado con lo que Hashem también pide en esta porción, que dice, si tu prójimo o alguien cercano a ti está en peligro, tú lo tienes que ayudar para que no pierda su vida, para que tú lo tienes que ayudar. Y también dice, interpretaciones, que no solamente en un peligro físico, sino también espiritualmente. Si él está en idolatría, ayúdalo a salir de ella. Aconséjalo y muéstrale el conocimiento de Dios. Y muchas gracias a todos por sus aportaciones tan profundas que benefician a las personas que nos escuchan. Y pues agradecemos a Dios porque en esta porción nos dio esa claridad del camino que debemos de llevar, obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, para llegar a ser santos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a agradecer por la Torah. Bendito eres tú, Dios, nuestro soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que han plantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Shalom a todos. Shalom.